2 de la tarde ya con 27 minutos y estamos en contacto con Mario Arriagada, quien nos va a contar sobre las últimas noticias que han ocurrido en el extranjero, sobre todo esto que nos mantiene a todos muy atentos, la tensión que se vive entre Ucrania y Rusia. ¿Hay novedades sobre esto? No. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Sí, hay novedades y son positivas de cierta forma porque Rusia comunicó que va a comenzar a retirar parcialmente de algunas zonas de su territorio que son fronterizas con Ucrania tropas, y esto ha sido obviamente celebrado, pero con cautela por parte de algunos países de Occidente, algunos que directamente no le creen al presidente Vladimir Putin, pero en todo caso Moscú fue bien claro, ellos no están haciendo este retiro, este despliegue, repliegue, mejor dicho, de tropas por estas negociaciones y la presión de Occidente. No tiene nada que ver, dijeron literal, con la histeria que ha generado Occidente, sino que son parte de los plazos que estaban fijados por el propio presidente Vladimir Putin para que se retiraran estas tropas de la frontera, pero de todas formas sigue la tensión, Marianela, porque, claro, yo te decía que hay mucha cautela por parte de Occidente respecto a este repliegue, sobre todo desde el Reino Unido, que insisten en que el presidente ruso va a llevar adelante sí o sí una invasión a Ucrania. Este mismo país, Kiev, a través de su gobierno también dijeron de que esperan ver que este repliegue se concrete, más allá de las palabras que dijo el presidente Vladimir Putin, pero lo cierto es que es una buena noticia, baja un poco la tensión de alguna forma, pero las reuniones continúan, la diplomacia sigue estando ahí presente. De hecho, vamos a ver ahora la reunión que sostuvo en el día de hoy el presidente Vladimir Putin con Olaf Scholz, el canciller alemán, que ayer, recordemos, estuvo con el presidente ucraniano. Durante esta jornada continuó su agenda, su gira de diálogo, de diplomacia para intentar bajar la tensión, y se reunió entonces con el presidente Vladimir Putin. Fue una reunión mucho más breve que la que tuvo el presidente francés con el líder ruso, que recuerda duró más de 5 horas. Esta fue más corta, pero sí estuvo esta mesa nuevamente presente, la mesa de 6 metros que tanto llamó la atención cuando estuvo Macron ahí en el Kremlin. Nuevamente se usó esta mesa, pero ya sabemos, Marianela, que es un tema netamente sanitario. No se quiso hacer un PCR Macron cuando llegó a Rusia, tampoco se lo quiso hacer el canciller alemán, y por eso entonces esta distancia netamente que tiene que ver con razones sanitarias, es lo que han dicho sobre todo desde Rusia. Después hay la conferencia de prensa donde el presidente ruso reiteró de que su país no quiere una guerra, pero que sí se tienen que cumplir algunas exigencias de que, por ejemplo, la OTAN y Estados Unidos se comprometan finalmente a que Ucrania no va a ingresar a la Alianza del Atlántico. Es una exigencia que ha hecho desde el comienzo el presidente Vladimir Putin, algo que por ahora la OTAN y también Estados Unidos se niegan. Han dicho de que ellos van a recibir más adelante a los países que quieran integrarse a la alianza, pero eso obviamente va a ser el punto más complejo de llegar a un acuerdo entre las potencias, pero María Elena, por lo menos hay disposición al diálogo, y eso es por lo menos lo que ha insistido desde el Kremlin el presidente Vladimir Putin. Vamos a cambiar de tema, pero no de país, sino de noticia, porque en medio de toda esta tensión que hay entre Ucrania y Rusia, llegó el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Son imágenes que nos llegaron hace pocos instantes desde Moscú, y es un presidente, Jair Bolsonaro, que ha sido muy criticado por esta gira, sobre todo en su país, respecto a los problemas muy grandes que tiene que enfrentar el mandatario brasileño, que tiene que ver con la pandemia, también con la economía. Pero bueno, de todas formas quiso hacerlo de igual forma este viaje Bolsonaro, y mañana va a tener esta reunión con Putin. Acá el problema, Marilena, es que Bolsonaro, sabemos, no está vacunado con ninguna dosis del COVID-19, y estábamos viendo recién lo estricto que es el protocolo del presidente ruso en sus encuentros. Hasta 5 PCRs dicen que se va a tener que hacer Bolsonaro antes de encontrarse mañana con el presidente Vladimir Putin. Lo más probable es que nuevamente veamos esta extensa mesa, pero lo cierto es que de igual forma Rusia considera a Brasil como un socio importante. Ya hace unos días atrás había viajado el presidente de Argentina, Alberto Fernández, también a Rusia, y es parte de la influencia que también quiere hacer el líder del Kremlin acá en América Latina. Así es que mañana está programada esta reunión donde lógicamente va a estar sobre la mesa los temas de economía, también sanitarios, respecto a alguna alianza que pueda hacer Brasil con las vacunas rusas, pero es muy importante también para el presidente brasileño salir de este aislamiento en el que se encuentra, sobre todo acá en América Latina.
Seguimos acá en nuestra región con noticias que nos llegan desde Perú, porque en medio también de la crítica situación que está enfrentando el presidente peruano Pedro Castillo, bueno, el mandatario ahora anunció de que va a sacar a los militares a la calle para enfrentar la inseguridad que están viviendo algunas ciudades de Perú, entre ellos la capital, Lima, y fue el propio mandatario ahí que dio el anuncio la noche de este lunes, ahí con un chaleco antibalas, acompañado de la policía y también de efectivos militares. Ya no sé si te das cuenta, Marilena, pero ya no usa el sombrero el presidente Pedro Castillo. Es una de las cosas que ha cambiado en los últimos días y que también ha llamado la atención en Perú. Pero yendo netamente al tema de la inseguridad, lo cierto es que Perú está viviendo también con una ola de asaltos delictuales muy preocupante, y es uno de los tantos problemas que tiene que enfrentar el presidente peruano, que tiene una desaprobación del 69%. Sabemos las crisis políticas que ha enfrentado el presidente peruano con estos cambios de gabinete, con estas acusaciones de corrupción que ha enfrentado algunos de sus ministros. El propio Pedro Castillo ha tenido que enfrentar a la justicia y también los llamados de vacancia para destituir al mandatario. Lo que va a hacer específicamente las fuerzas militares, dijo Pedro Castillo, es apoyar a las fuerzas policiales. Hay un estado de emergencia que se declaró a principios de este año en Lima por la ola de asaltos que ha ocurrido en la capital, y eso es obviamente uno de los problemas que quiere enfrentar Castillo, y de alguna forma también poder recuperar la confianza de los peruanos que no están para nada satisfechos con la gestión que ha hecho hasta ahora el primer presidente de izquierda que tiene este país. Así es que vamos a ver cómo va a ser este operativo con ya militares en las calles. Hay algunas normas, por ejemplo, en las cuales las policías tienen ciertas prerrogativas en medio de esta emergencia por la inseguridad, por ejemplo, allanar casas sin tener una orden judicial. Eso es parte de este estado de emergencia que se decretó entonces en esta zona, y vamos a ver si le da algún crédito, alguna aire al presidente peruano en medio de esta crisis que está atravesando allá en su país. Vamos a cambiar de tema, vamos a Europa, porque fíjate que Bélgica y el gobierno de este país impulsó una reforma laboral que ha llamado mucho la atención, porque uno de los puntos que propone esta reforma es acortar la semana laboral a 4 días. Eso sí, los trabajadores no van a trabajar menos horas, sino que más. Por ejemplo, de lunes a jueves, y el viernes lo tienen libre, de lunes a jueves tienen que trabajar más horas, pero es una idea que ha llamado mucho la atención en Bélgica y también en Europa, porque varios gobiernos están tratando de llevar adelante también reformas laborales para que sintonicen de mejor forma la vida laboral y también la familiar de los trabajadores. La idea es que, claro, también los trabajadores que quieran trabajar, por ejemplo, menos horas, la pueden recuperar la semana siguiente. Y es una reforma que por lo menos en el país ha tenido una buena acogida. Se tiene que debatir todavía en el Parlamento, pero ya está siendo seguida con atención por varios gobiernos, sobre todo de Europa, porque hasta ahora son pocos los países que han acortado la semana laboral a 4 días. Y puede ser también un buen ejemplo para otros países si es que llega a aplicarse de mejor forma esta reforma, que va a convertir esta jornada de 4 días a la semana como un derecho laboral, y va a tener que ser entonces debatido con su empleador, y va a ser un acuerdo que va a durar 6 meses. Eso es por lo menos lo que dice esta reforma laboral, que si se llega a aprobar entonces marcaría todo un hito en Europa y también en varias partes del mundo, porque sería uno de los primeros países en aplicar entonces de manera legal una semana laboral de 4 días. Vamos a seguir en Europa con noticias que llegaron hace pocos instantes, porque el príncipe Andrés, el hijo de la reina Isabel II, finalmente llegó a un acuerdo extrajudicial con una de las víctimas, una de las mujeres que lo acusa de agresión sexual. Eso es parte del comunicado que la propia Casa Real emitió, y también la defensa del príncipe Andrés hace pocos instantes. Ella es Virginia Giuffre, que acusa al príncipe Andrés de haberla violado, abusado de ella cuando tenía 17 años, esto el 2013. Recuerdan ustedes, en medio de estas acusaciones en contra del fallecido empresario Jeffrey Epstein. Bueno, en este documento, en este comunicado que se dio a conocer hoy día, no se especifica la cifra de cuánto le va a pagar finalmente Andrés a esta mujer, porque con este acuerdo ya, ustedes saben, no hay ningún procedimiento judicial, y llega a pocas semanas para que el príncipe Andrés, de hecho, viajara a Nueva York
para comenzar esta ronda de interrogatorios que iba a llevar adelante la justicia estadounidense. No se especifica cuánto es el monto, pero algunos medios británicos dicen de que es millonario y es una cantidad de dinero importante que va a llegar también a la fundación de Virginia Giuffre, que ella abrió cuando se conoció, se destapó todo este escándalo, y apunta específicamente esta fundación a ayudar a todas las víctimas de Jeffrey Epstein, un pedófilo que, recordemos, se suicidó, que era muy amigo del príncipe Andrés, y de hecho en este comunicado el hijo de la reina lamenta esta amistad que sostuvo entonces con este empresario estadounidense. No hay juicio entonces, así es que yo creo que más adelante de igual forma se va a conocer el monto que desembolsó Andrés y así se evita entonces una vergüenza de haber visto la reina Isabel II a su hija sentado ahí en los tribunales de justicia de Nueva York. Vamos a China, donde en el día de hoy se puso fin a las celebraciones del Año Nuevo Lunar con el famoso Festival de las Linternas, que desde el espacio dio el vamos esta astronauta china Wang Yaping, que interpretó una canción con el guzheng, que es este instrumento milenario de la cultura china, y lo tocó en la Estación Espacial China para la gala de apertura del Festival de los Faroles de las Linternas, como también es conocido, y que se celebra, como les decía, en toda China, en Taiwán y también en Hong Kong, y que, como les decía, da por terminada el año lunar chino, el año del tigre, corresponde el 2022. Ella es una de las 3 astronautas que están a bordo de la Estación Espacial China, y entonces ahí dio el vamos desde el espacio. Una jornada entonces que se ha obviamente iluminado en todas las ciudades de China, como decía, también en Taiwán, en Hong Kong, y obviamente es un espectáculo que llama mucho la atención a nivel internacional. Bueno, hay concursos de belleza de distintos tipos, pero el de Libia obviamente llama la atención porque es el primero en el que concursan gallinas. Eso es lo que estamos viendo en Trípoli, la ciudad libia. Y bueno, son distintas razas las que compiten, cientos de ellas que participaron de esta jornada del concurso de belleza de gallinas. Y fíjense que el ganador tenía nada menos que un premio de $800. Es una iniciativa que se está llevando a cabo en este país muy golpeado por las guerras, por la hambruna, por el terrorismo, y ese es uno de los objetivos que tenía también realizar este concurso, que los jóvenes y también gran parte de la población se distraiga obviamente de esta crítica situación que vive el país norafricano. Y vemos a una también de las ganadoras de este particular concurso de belleza, y obviamente que el ganador se llevó a decir sus $800 participando de este evento, que tiene su primer concurso este año, pero que se va a repetir, dicen los organizadores, en los próximos años que vengan allá en Libia. Y terminamos con una imagen realmente impactante. Esta persona no la cuenta 2 veces, ocurrió en la India. Fíjense cómo se salva de que sea atropellado por un tren, por centímetros. Este hombre, que no se dio cuenta que venía el tren, se da cuenta cuando ya la motocicleta está en los rieles y alcanza a escapar. No la cuenta 2 veces, lógicamente, este hombre, que salvó ileso, y vemos ahí que sale caminando y solamente su motocicleta quedó completamente destrozada. Esto ocurrió en la India, como les decía, en la ciudad de Uttar Pradesh, y se ha viralizado esta imagen sobre todo por la milagrosa salvada por segundos, por centímetros. Este hombre no la cuenta 2 veces, sin lugar a dudas, chicos. Sí, este tipo de imágenes siempre son tan impactantes, uno se pone nervioso y de verdad que impacta, y la primera reacción que uno tiene es de sorpresa, porque sí, realmente estuvo pero a milímetros de ser atropellado por el tren. Afortunadamente pudo salir ileso de esto. Mario, que como tú dices, no lo cuenta 2 veces, efectivamente. Sí. Yo cuando lo vi pensé que lo había atropellado, pero después cuando se levanta y sale corriendo, obviamente ahí se da cuenta uno que no resultó con ninguna lesión este hombre. Menos mal. Sí, así que bueno, es una imagen que está viralizándose hasta ahora en las redes sociales. Oye, muchas gracias Mario por toda esta información. Que tengas